Señor representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Ministro, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos y para ustedes acá. Bueno, usted que sabe de estos temas, explíquenos porque nosotros no entendemos. Todos los días oímos hablar de la estrechez fiscal. Ahora salen las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard Poor's, todos diciendo que no se sabe si se va a cumplir una regla fiscal que ha sido modificada precisamente por o la falta de recaudos o por el exceso de gastos o por ambas cosas combinadas, la situación fiscal delicadísima. Y le quiero hacer esta cuenta. Protestaron los estudiantes y las universidades se les dieron centenares de miles de millones de pesos. Protestaron los indígenas, se les dieron 825.000 millones de pesos. La situación en la frontera está muy delicada, viaja el presidente y ofrece 712.000 millones de pesos. Los cafeteros están en una situación crítica, eso nadie lo dude, entonces 250.000 millones de pesos. Y ahí por encimita calculamos 2 billones de pesos. Entonces uno se pregunta, ¿se iba a hacer un plan de austeridad? Nadie ha dicho cómo va a ser, no hay ninguna reforma administrativa a la vista, ni facultades del presidente para decretarla, nada por el estilo. Aparecen 8,5 billones de pesos que se deben en sentencias ejecutoriadas y que han formado una especie de mercado secundario de sentencias y el Estado paga el 30% por esos valores y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la pobreza, representante? Sí, ministro, todas esas preguntas son pertinentes, pero comencemos por las primeras afirmaciones. A ver, los recaudos tributarios de este año se vienen comportando bastante bien, bastante bien. En los primeros 3 meses del año se han recaudado cerca de 38 billones de pesos, una cifra superior en un 9.8% a lo del año anterior. Pero realmente eso no es pues para lanzar las campanas al aire. Las necesidades son mucho más grandes y más superiores a eso. Entonces usted se refiere, por ejemplo, en el primer caso, a lo de los recursos para las comunidades indígenas. Esos recursos fueron tasados en el plan de desarrollo en 10 billones de pesos en unos acuerdos previos, mesas de concertación previas, no solamente con la CRIC, sino con otras comunidades indígenas. Lamentablemente los daños causados a la economía han sido tasados muy simplistamente porque realmente están calculando como aritmética de poquito cuántos litros de leche se perdieron en Nariño, cuántos camiones parados tuvimos en la vía y no han calculado, por ejemplo, cómo se lesionaron las exportaciones de Colombia al Ecuador, que se afectaron en más de un 60% durante esos 27 días. Pero en fin, se parece que los acuerdos llegaron a unos 800.000 millones de pesos más, sin contar los daños, y en eso yo coincido con el doctor Baruride totalmente, pues los daños que le causaron a la vía, que fueron enormes, se deben descontar de esas partidas. Entonces esos 10 billones de pesos están en los capítulos del Plan Nacional de Desarrollo previo acuerdo con todas las comunidades indígenas, no solamente las del Cauca. Un total de 29 billones que van para el resto de los, 19 billones adicionales van para los, para los otros grupos étnicos, porque el total de los grupos étnicos e indígenas da 29, 10 para los indígenas y 19 para los otros. Eso pues está radicado en cerca de 216 proyectos. Ahí lo que juega es el control que se debe hacer de los recursos, porque en el pasado los recursos que se le han entregado a las comunidades indígenas, hay que decirlo con claridad, doctor Londoño, eso no le ha dado cuentas a nadie, a la Contraloría le parecen muy mal invertidos, y yo creo que la Contraloría tiene total razón. Ellos no dan cuenta de nada, y eso pues por primera vez en la vida yo sí quisiera que se entregaran al menos bajo unas condiciones y unos esquemas de supervisión, porque pues nosotros no podemos trasladarle esa cantidad enorme de recursos a unas comunidades que no cumplan con su inversión correcta.
Usted habla del tema de las sentencias, usted tiene toda la razón, ministro. Nosotros tenemos creo que 8.5 billones de pesos ya en sentencias ejecutoriadas. No es que vamos a perderlos, no es que ya los perdimos. Y como no los hemos pagado, pues pagamos la tasa máxima de interés, que es la tasa esta de casi que frisando la usura, y eso nos está costando 2 billones de pesos al año, 2 billones más. En la reforma tributaria algunos propusimos, yo fui uno de los que le propuse al gobierno, que le pusiéramos un artículo de que no se pudiera pagar más de la tasa máxima de captación del sistema financiero. Estamos hablando de un 5, un 6%. Ahora el gobierno está proponiendo, que me parece una buena propuesta, una propuesta sana, de que van a volver esos recursos TES y le van a pagar con TES a la gente, y los TES usted sabe que tienen una tasa pues de TF más 3 más 4 puntos. Eso nos baja de 2.400.000 al año, nos baja a unos intereses que no van a superar pues los 500.000 millones de pesos. O sea, vamos a tener una recuperación de recursos muy importantes, pero ahí hay que tener en cuenta un factor, y es que yo no sé qué tan legal sea pagar en TES cuando la moneda de curso legal es el peso. Ahora no faltarán pues los analistas y los jurisconsultos a decir que eso no es legal. Lo que sí le hemos dicho al gobierno nacional es que tenga precaución en el cambio de una sentencia por un TES, porque eso tiene afectaciones respecto de la deuda pública y podemos crecer la deuda como proporción del PIB, con las consecuencias que eso puede tener frente a las calificadoras de riesgos, porque la deuda siempre tendrá que estar controlada. El tema de la regla fiscal, pues yo hago parte de ese comité de la regla fiscal. Usted conoce, ministro, que ante la crisis humanitaria por la desbandada de venezolanos hacia Colombia, pues hemos tenido una afectación en los gastos sociales en Colombia enorme. El tema de la educación, de la salud, de mantener la seguridad, los temas digámoslo, de las necesidades básicas iniciales de todos estos venezolanos, pues nos está costando unas cifras enormes, y por eso se flexibilizó la regla, que ya no va a terminar este año con un déficit fiscal como el que teníamos proyectado del 2.1%, sino vamos a terminar por cerca del 2.3, perdón, vamos a terminar por cerca del 2.7% de déficit fiscal, pero siempre con la proyección de que en el 2022 vamos a estar con el 1%. El aumento en los recaudos nos va a ayudar para ello. Pero mire usted, este gobierno ha pedido las facultades en el plan de desarrollo para hacer la verdadera revolución de ahorro en el gasto público, que es a lo que apunta su pregunta valederamente. Y el Congreso se ha negado reiteradamente a darle esas facultades al gobierno nacional. Es que no puede ser de que en el gobierno anterior crearon 27 instituciones nuevas a la luz de esos acuerdos, y tenemos en el Ministerio de Agricultura 8 y 10 instituciones haciendo lo mismo, y llenos de consejerías y llenos de instituciones. Entonces el Congreso se negó a darle esas facultades al gobierno nacional, equivocadamente a mi parecer, y solamente se le han dado 3 facultades para lograr la austeridad. La primera facultad es fusionar algunas instituciones del área financiera. Nosotros, por ejemplo, que el país para qué necesita 3 fiduciarias públicas, o el país para qué necesita 2 aseguradoras. También se le dieron facultades hasta ahora en el plan de desarrollo para que regule todo ese tema de los trámites, que tenemos más de 60.000 trámites, y por eso Colombia se hace a veces inviable desde el punto de vista de la inversión extranjera, porque es tanta la tramitología que un inversionista prefiere irse para Chile o para Perú, donde es mucho más ágil y más eficiente la administración pública. Y también se le están entregando unas facultades para acabar con tantas juntas, comités, subcomités, que no hacen sino distorsionar el tiempo de los funcionarios, y son costosos porque cada comité de eso se le paga al que hace parte del mismo. Entonces, eliminar esa cantidad de burocracia infértil. Y otra cuarta, digámoslo, facultad que se le está dando es para que mire muy bien
qué es lo que va a hacer el gobierno con Findeter, con el FONADE, con todas esas instituciones que en paralelismo hacen lo mismo. Pero usted tiene razón, no está la gran tarea para la austeridad en el gasto a través de embajadas, consulados, contratos de prestación de servicios, etcétera. Pero no está, no porque el gobierno no lo quiera, yo puedo dar testimonio de ello, sino porque el Congreso, en una forma absurda, le ha negado esas facultades al gobierno nacional. Porque el gobierno no puede. Es que pues ahí está el arte. Usted recordará cuando el presidente Uribe empezaba su mandato, una de las primeras cosas que se hicieron fue una reforma administrativa, pero en grande escala. En grande escala nunca se ha reconocido suficientemente eso, pero ¿cuántos fueron las entidades que desaparecieron, que se extinguieron, las que se fusionaron, las que cambiaron radicalmente? Esa fue una tarea que dirigía personalmente el presidente Uribe desde Palacio. Entonces ahora que tenemos semejante abundancia, uno todos los días oye de consejeros, oye de instituciones nuevas, oye de esto es una parafernalia absolutamente insoportable. Y el país no resiste eso. Es un cambio en la misión del Estado, en el valor que corresponda a los temas públicos. Y mientras tanto, la noche que llega, representante, no nos quieren oír del tema de la revaluación del peso. Usted viene de una tierra, la tierra antioqueña, que está durísimamente golpeada por la revaluación del peso, tanto porque Antioquia es un gran productor de café, por ejemplo. Antioquia es un productor de flores importantes y Antioquia es un semillero de pequeñas industrias todos los días. El paisa es así. ¿Qué le vamos a hacer? El paisa y sus herederos somos así. Somos industriosos. ¿Y cómo se desarrolla una industria con un tipo de cambio estático cuando los costos no están estáticos? Y eso tenemos una invasión de productos importados y de contrabando que le están quitando el pan de la boca a muchísimos colombianos. Aquí se está gestando una crisis interna que uno la ve, uno la palpa en la calle, se la cuenta el vecino, la gente la va percibiendo. Aquí en Bogotá, no sé en otras partes del país cómo haya sido la cosa con los alcaldes, el alcalde Peñalosa resolvió acabar de quebrar la ciudad con un impuesto predial y con una valorización que la gente no puede pagar. Representante, ese es otro tema porque una de las condiciones de las calificadoras para para que funcione la calificación de Colombia y para que Colombia mantenga su equilibrio es el crecimiento económico. Pero nosotros creando empleos en China y empleos en Alemania y los empleitos aquí en Colombia haciéndolos desaparecer con un tipo de cambio mentiroso. Representante, me parece que ese tema no ha sido discutido suficientemente. ¿A usted qué le parece? Ministro, me parece que usted tiene toda la razón. Y se me olvidó en la respuesta anterior hablarle, por ejemplo, de la crisis de los cafeteros. Ahí apenas se apropiaron 250.000 millones de pesos, que son muy importantes, pero insuficientes. Y por eso en la Comisión Tercera, la que presido, va marchando un proyecto de ley paralelo. No le falta sino un debate, que es la plenaria de la Cámara, donde se crea el Fondo Nacional para la Estabilización del Precio del Café. Y ya no es que al presidente de turno se le ocurra que yo le voy a dar 150.000 o 250.000, no. Vamos a tener unas cifras permanentes, unas fuentes de financiación permanentes para garantizar la estabilidad del precio del café. Y usted ahora, cuando se refería a los recursos destinados a la educación superior, eso sí que resaltan, brillan por sí mismos en el plan de desarrollo. Nosotros tenemos el sector de mayor, dígame, de mayor quantum en el plan de desarrollo, es la educación, y dentro de la educación superior. Es que ya no son varios cientos de miles, son billones. La educación superior en Colombia aumenta a más de 4.5 billones año, y se les están entregando unas sumas billonarias que harán parte de la base, es decir, que llegarán a ser aumentadas cada año
no en una forma extraordinaria, sino ordinaria. Eso implica un esfuerzo gigantesco de todos los colombianos. Y ministro, déjeme decirle, yo sí creo que las universidades públicas y las instituciones de educación superior públicas también le tienen que dar algún resultado al país, también tienen que decirnos en qué se invierten, porque ahí sí se meten en ese tema de la autonomía universitaria. Vean nomás, se van a crear 320.000 nuevos cupos, nuevos, no existían para estudiantes de estatus 1, 2 y 3 con gratuidad total en la educación superior, 80.000 este año, y con algunos dineros para la manutención de los estudiantes cuando no viven en las ciudades donde van a ser recibidos por las universidades públicas. El país debe saber de todos estos esfuerzos y también la reciprocidad. Y usted lo ha dicho con claridad. En el plan de desarrollo se pretende, hay una meta de llegar a 27.000 millones de dólares de exportaciones no minero-energéticas. Eso es una cifra gigantesca, pero nosotros no vamos a llegar a esa cifra, y perdóneme, lo voy a decir con claridad. El responsable de la política cambiaria de este país es el Banco de la República, y a mí sí me parece que el banco en eso duerme plácidamente. Yo no veo ninguna acción por parte del Banco de la República, que es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, para mejorar no solamente el tema cambiario. O sea, aquí nos dejaron al vaivén de las causas exógenas, de lo que viene del exterior, pero nada hacemos. El Banco de la República tiene que volver a esa política que en algún momento utilizó, que es comprar y vender dólares. Es que nosotros tenemos unas reservas internacionales enormes, gigantescas, en buena hora. Eso nos da seguridad para las calificadoras de riesgos, pero tampoco nos puede llevar pues a dormirnos y a esperar que sean las leyes de la oferta y la demanda las que manejen la tasa de cambio. Entonces, ¿es que esa facultad le quedó grande o qué? Porque el contrabando, como usted muy bien lo dice, pulula, porque realmente las subfacturaciones y la forma en que entra mercancía, que se llama contrabando técnico, pues, sobre todo en el tema de los textiles, ahí les estamos dando un llamado de atención al gobierno para lo que es la industria de textil confección. Estamos fijando un arancel del 37.9%. Sí, está bien que los aranceles no deban ir en una ley, pero también está bien que el gobierno se pellizque y mire cuál es la formulación que nos va a hacer para cómo evitar que sigamos importando trabajo de la China y de Vietnam, cuando nuestras mujeres, cabeza de familia, que son la mayoría de los trabajadores de la industria textil confección, miran cómo se pierden los empleos de los colombianos. Algo tendremos que hacer, y yo no sé si usted coincida, pero el Banco de la República lo veo muy cómodo, controlando nomás la inflación. Esa no solamente es su tarea, vaya y venga. Si vamos a tener una junta del Banco de la República para controlar la inflación nomás, entonces yo creo que sobran muchas otras funciones que tiene. Vea, por ejemplo, la denuncia del fiscal con el tema del oro. El oro, Colombia es un gran productor de oro, pero no pagan ni las regalías, ni los impuestos, porque eso sale clandestinamente. Eso se está volviendo en una formulación para el lavado de activos. Y el llamado de atención que yo le hago es, como usted muy bien lo dice, ¿cómo vamos a exportar con un dólar a 3.150 pesos? ¿Cuál es el guapo en Colombia que es capaz de llegar a 27.000 millones de dólares de exportaciones? O sea que veo que hay una política cambiaria equivocada que dejó a nuestros empresarios y a nuestros exportadores a merced de los choques externos y a los importadores en la comodidad de traer a precios de rifa, como es la mano de obra en China y en Taiwán. Esa es una tragedia nacional, y es que es muy fácil controlar la inflación con un dólar barato. Doctor Oscar Darío Pérez, es muy fácil. Simplemente importo las cosas, las vendo aquí bien baratas. Ven, traigo leche en polvo y la vendo barata, traigo alimentos de todas partes, traigo café del Perú y del Ecuador bien barato para las empresas, traigo etanol, lo traigo de los Estados Unidos, que no sirve para nada para controlar el medio ambiente, bien barato.
todo lo traigo bien barato, traigo textiles, traigo confecciones, traigo ropa para damas, ropa para caballeros, no sube los precios de nada porque todo se trae con dólar barato. Ah, entonces la maravilla. ¿Y el productor nacional qué? ¿Y las industrias colombianas qué? ¿Y el agricultor colombiano qué? ¿Y el ganadero colombiano qué? Aquí el otro día nos contaba que el precio de la leche interna en Colombia es el mismo ahora que hace 10 años. Listo, listo. Entonces ahí quedaron los lecheros, pero la leche viene de Europa, una leche además que está subvencionada por los gobiernos europeos y subvencionada aquí por un dólar barato. Entonces, leche barata y quebramos a los productores de leche. Doctor Oscar Darío Pérez, hay debates muy interesantes para hacer y hay cosas muy importantes, inclusive para cometer sacrilegios, ¿no? Sacar el Banco de la República a pasear es como cometer un sacrilegio. Eso es sacrosanto. A ellos no se les puede decir nada porque están más allá del bien y del mal, porque tienen autonomía constitucional. Doctor Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias. Una feliz y muy reflexiva Semana Santa y hasta muy pronto. Lo mismo, ministro, un saludo muy especial para todos y esperemos a ver que esa tasa de cambio nos anime a los exportadores colombianos y desanime las importaciones, casi todas ellas suntuarias, porque en la medida en que importemos bien barato a Colombia, en esa misma medida vamos a ver nuestros colombianos sin las fuentes de empleo y vamos a tener entonces las consecuencias de tener un desempleo alto. Eso es una cosa que les debemos preguntar al Banco de la República, que escojan qué es lo que más les gusta. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias. Estas últimas palabras de Oscar Darío Pérez quedan para la historia. Importemos, importemos, importemos bien barato y el desempleo para arriba. Y la situación económica del país bien complicada porque aquí no se produce nada porque lo mejor es importarlo todo. Y no exportar nada porque con dólar barato, ¿quién exporta? Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.